Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga. Gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Gracias a Dios por su misericordia que nos alcanzó un día más. Bendito sea Dios. Y es fin de semana. Bueno, pues vamos a continuar. Fíjense bien lo que les voy a hacer. Voy a volver a repetir el capítulo 20 de Números porque ayer me equivoqué. Fíjense. Y gracias a Dios que me di cuenta que me equivoqué por una pequeña palabrita. Pero nosotros sabemos que por una palabra puede cambiar toda una historia. ¿Mm? Y a veces por eso se hacen los problemas. No se crean, es que me equivoqué. Ayer dije que había habido un desastre y la tierra se tragó a Caleb. Y no es Caleb, es Coré. Yo me confundí con los nombres, pero no porque yo no supiera quién, sino a lo mejor estaba entretenida en el versículo, la palabra se me cuatrapió y lo hice inconscientemente. Pero a quien se tragó la tierra era a Coré y a sus seguidores, ¿verdad? Entonces, pues vamos a rectificar el capítulo 20 y lo voy a volver a hacer. Pues al cabo aprendemos, ¿verdad? Tiene nada de malo, pero yo sí quiero rectificarlo porque la palabra de Dios es muy sagrada, es importantísima. Y Dios me libre de decir algo que no está escrito aquí. Entonces, la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo asimismo a su Santo Espíritu que sea Él con nosotros, leyendo y dándonos el entendimiento a lo que Él nos revela en su bendita palabra. Vamos a comenzar. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Ayer aprendimos que María era la hermana de Moisés y de Aarón, y también que ya habían pasado, en este capítulo ya habían pasado 37 años desde aquella expedición, cuando Josué y Caleb querían alentar a las personas a no tener miedo y seguir a la tierra prometida, porque otros les dijeron que no, que había gigantes, o sea, les inculcaron el miedo. Entonces, ahí fue en ese problema cuando el Señor mostró el poder que Él tiene, que Él ordena las cosas, y mostró su poder, abrió la tierra y se tragó a Coré y a los seguidores de Coré, ¿verdad? Entonces, ahí fue mi error, que dije Caleb en vez de Coré. Entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo sí me di cuenta, gracias a Dios. Y aquí ya habían pasado 37 años desde esa expedición y 3 años más. O sea que en realidad eran 40 años desde que salieron de Egipto ya libres. Entonces, esta ya era una nueva generación, porque ya muchas de las personas que venían desde Egipto pues ya habían perecido, ya eran muchos años. Ya había muchos nuevos aquí, ¿verdad? Ya era una nueva generación. Y María murió. ¿Y por qué no había agua para la congregación? Se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará sus aguas, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí,
para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Fíjense qué tremendo. Aprendimos esto de que Moisés, quizá frustrado, enojado, fastidiado, porque era mucha la presión que el pueblo de Israel le tenía ya a él, no obedeció a Dios. Él tenía que haber creído que con solo hablarle a la peña el agua iba a salir, porque así lo dijo el Señor. Y él no lo hizo, él la golpeó. Entonces el Señor se molestó porque no lo obedeció, no le creyó. Con el hecho de haberle hablado, el agua iba a salir. Él la golpeó 2 veces, ¿sí? Entonces, por este motivo de desobediencia, Moisés, ya el Señor aquí le está diciendo que no iba a entrar a la tierra prometida. Esto nos enseña a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado, porque por un pequeño detalle podemos perder tantas cosas. Miren, Moisés tanto que había batallado, tanto que había andado con estas personas y no iba a llegar a la tierra prometida. Él como líder tenía una responsabilidad mayor, porque un líder es el que guía. Entonces es muy importante la forma de ser, de pensar, de actuar, de decidir, de hablar, todo el ser enterito de una persona que es líder tiene que ir muy, muy, muy enganchada a Dios, porque Él es el que tiene que poner primero la muestra de obediencia y de ejemplo para que los demás lo sigan. Entonces, cuando Él desobedece a Dios y golpea la peña, Él no santificó al Señor delante de todos. Cuando un líder desobedece, es un mal ejemplo para el pueblo. Entonces el Señor le dio este escarmiento a Moisés. ¿Por qué? Porque es mucha responsabilidad ser líder, porque llevamos atrás muchas personas que de acuerdo a nosotros, su raciocinio también va a ser. Entonces pues hay que tener cuidado, de pedirle mucho a Dios la ayuda de saber ser unos buenos líderes, porque todos somos líderes, todos. Tú como ama de casa eres líder en tu casa. Tú como trabajador eres líder en tu trabajo, porque a donde quiera que nosotros vamos, como hijos de Dios, somos representantes del Señor. Y tenemos una responsabilidad muy grande de comportarnos, de hacer, de no hacer, de decir, de no decir, porque otros nos pueden estar siguiendo. Entonces, pobre Moisés, pero no va a entrar a la tierra prometida. Y aparte, él y Aarón se adjudicaron el milagro del agua, ¿verdad? Porque dijeron, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? No, ellos no lo iban a hacer, el Señor lo hizo, ¿verdad? Entonces se atribuyeron algo que tampoco era de ellos, era del Señor. Y también como personas, como seres humanos, como líderes, como lo que somos, tenemos que entender que el poder es de Dios, la gloria es de Dios, la honra es de Dios. Nosotros no hacemos nada, Él es el que lo hace. Bueno, entonces vamos a continuar. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana de tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Fíjense aquí,
Israel y Edom en realidad eran hermanos, porque acuérdense que Esaú y Jacob eran hermanos. Los edomitas eran descendientes de Esaú y los israelitas eran descendientes de Jacob, y Jacob y Esaú eran hermanos. Entonces estos pueblos eran hermanos. Y Moisés le pide permiso que lo dejen pasar por ahí, no quisieron. Entonces ellos dijeron, si tú entras, nosotros nos vamos contra ti. Y Moisés decidió retirarse. Este es un ejemplo para nosotros también, que hay que imponer la paz. Hay que imponer la paz a costa de lo que sea, porque a Dios no le gusta que los hermanos peleemos, ¿verdad? Entonces a veces, como dice un decir, mejor le vamos a sacar la vuelta. ¿Para qué queremos una guerra? Vale más sacarle la vuelta, porque vamos a tener en cuenta que en una guerra, todos los que participan en una guerra salen perdiendo. Es mentira que en una guerra se gana, siempre hay pérdidas. ¿Y saben qué? Si nosotros decidimos sacarle la vuelta y quedar en paz, no vamos a cargar con consecuencias. Y este es un ejemplo para nosotros, como Moisés lo hizo. Él decidió no pelear con sus hermanos y sacó la vuelta porque eran hermanos, ¿verdad? Entonces, seguimos. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Fíjense. Ay, ay, ay. Toma a Aarón, y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió ahí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Y aquí se termina el capítulo 20, ¿verdad? Entonces en el capítulo 20 aprendemos, se murió Aarón, y se murió María, y no entró tampoco a la tierra prometida Aarón, ni va a entrar Moisés por la desobediencia de cuando el Señor le dijo, habla a la peña, y él la golpeó. Entonces, esto me hace entender a mí que vamos por este peregrinaje en esta vida como ellos lo hicieron en el desierto. Pero si nosotros queremos un peregrinaje en paz y bien, tenemos que escuchar la voluntad de Dios y obedecer. Si no, nuestro peregrinaje va a ser muy pesado, muy duro. Entonces, vamos a seguir adelante de la mano de Dios, porque solamente de su mano vamos a estar bien. Y vamos a ser ejemplo a donde quiera que vayamos, porque las cosas fáciles son para cualquiera, pero las difíciles son para personas especiales. Entonces, es difícil a veces obedecer a Dios, pero cuando estás en sus manos, la obediencia no te descarga, porque lo amas y quieres agradarlo. Entonces, vamos a hacerlo, porque Él está con nosotros y Él nos va a ayudar. Y a donde quiera que vayamos, vamos a poner su nombre en alto, porque somos hijos de un rey. Y como tal, vamos a portarnos. Que Dios me los bendiga, me los guarde y sonrían. Que esa sonrisa muestre ese gozo y ese amor que tienes tú por tu hermano, porque cuando tú le sonríes a alguien, le das un poco de tu cariño. Hasta mañana, que Dios me los bendiga y que pasen un lindo fin de semana. Apapachen, que eso ya Dios nos los dio para repartir. Hay que apapachar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todos los que Dios nos ponga. Dios es bueno y nosotros
Vamos a seguir su ejemplo. Es duro y a veces se nos hace muy difícil, pero pidiéndole a Él, todo se nos va a hacer fácil. Hasta mañana. Bye. En sus manos quedamos. Bye.